Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 5 de julio del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Job, capítulo 32, y el libro de los Proverbios, capítulo 5. Job 32 y Proverbios 5. Ayer hablábamos de la definición de lo que es sabiduría en la escritura y concluíamos que es el conocimiento aplicado, entendimiento, prudencia, discreción, comprensión y esa capacidad dada por el Señor de saber hacer de manera oportuna, de manera eficiente, de manera eficaz, de manera efectiva. Lo que en el Antiguo Testamento son los libros sapienciales, donde hablábamos de como algo así como de dichos, de refranes, de experiencias, de analogías, de símiles, lo tenemos en los dichos del Señor Jesús en los evangelios. ¿En qué lo vemos? En las parábolas, en los símiles que el Señor utilizaba, en la retórica, en las preguntas retóricas que el Señor generalmente está utilizando con sus interlocutores, generalmente con los sacerdotes, con los fariseos, con los escribas. También tenemos esta sabiduría en las reflexiones que el Señor está haciendo a través de sus experiencias, en su caminar, en sus entradas, en sus salidas. Él estaba, de decirlo de alguna manera, destilando sabiduría y no solo en sus palabras, sino en sus acciones. Su modo de actuar era una constante instrucción de sabiduría de parte del Señor. Entonces, si hiciéramos una comparación entre este tipo de escritura en el Antiguo Testamento, pues la mejor parte o equivalente en el Nuevo Testamento son, sin duda alguna, los dichos, las enseñanzas del Señor Jesús. Y hablando entonces de la sabiduría como conocimiento aplicado, como esa capacidad de saber hacer, de saber actuar en las diferentes situaciones que se presentan en nuestra vida, llegamos a Proverbios 5. Proverbios 5 tiene un sinnúmero de consejos de muchas situaciones. Eh, Acordémonos que los proverbios, muchos salen de podríamos decirlo, de la sabiduría popular, ¿sí? De las experiencias. Son dichos recogidos que tampoco son exclusivos de Israel, en muchos dichos y proverbios que se comparten con otros pueblos y otras culturas. Hay en, en- en escritos que han encontrado antiguos de Egipto, de Ugarit, eh, de los hititas, de la parte de los caldeos, han encontrado escritura proverbial muy similar. Los unos influyeron a los otros, sin duda alguna. Hay dichos que se van popularizando. Ahora, eh, en ellos hay sabiduría, ¿sí? Y en ellos está, eh, y así lo reconocía el pueblo de Israel, la sabiduría que viene de parte del Señor, ¿sí? Dada también en la experiencia que cada ser humano va teniendo. Aprender de la experiencia, aprender de las situaciones, a no volver a cometer los mismos errores. El Proverbio 5, entonces todo el libro de Proverbios tiene que ver con asuntos de relaciones interpersonales, situaciones laborales, situaciones económicas, ¿sí? Está hablando del diario vivir, porque la sabiduría se expresa, se manifiesta como en las cosas grandes, en situaciones grandes, complejas, como también en las pequeñas. De hecho, desde las pequeñas, desde em, lo más cotidiano, lo diario, que a veces se nos vuelve imperceptible, es que se está poniendo en práctica la sabiduría. Mm, Son los pequeños pasos los que nos llevan a nosotros a grandes proyectos, es el paso a paso, es el tomar hábitos, ¿sí? Los buenos hábitos, los pequeños buenos hábitos son los que van forjando también
nuestra gran y fuerte voluntad en el Señor. Así que llegamos al Proverbio 5, donde va a tocar un tema que tiene que ver con las pasiones, que tiene que ver con los deseos. El Nuevo Testamento habla mucho de las pasiones y hay dos palabras que definen o que se traduce en nuestra Biblia Reina Valera como pasiones. Una de ellas es la palabra epithymia, quiere decir, bueno, epi centrado en, timos, deseo apasionado. Algo así como un sentimiento impulsivo, un deseo que se vuelve el centro de nuestra vida. Cuando Pablo advierte a su discípulo Timoteo, o como él dice a su hijo amado Timoteo, le está previniendo, le está advirtiendo acerca de las pasiones juveniles y le dice, huye de las pasiones juveniles. El ser humano, como un ser vivo, tiene procesos fisiológicos y en esos procesos fisiológicos tiene cambios hormonales y seguramente sus sentidos en algunos momentos están más expuestos a ciertas sensaciones, a ciertos deseos, a ciertas pasiones, pero como el Señor nos ha dotado no solo de razón, sino que nos ha dotado a nosotros como creyentes de su espíritu, pues aquellas sensaciones que pueda experimentar nuestro cuerpo pueden estar plenamente bajo el control tanto de nuestra propia mente, nuestro propio corazón, como el control del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando hablamos de dominio propio, el dominio propio tiene que ver con una capacidad de controlarse a sí mismo y por el Espíritu del Señor, de permitir que el Señor nos fortalezca en la voluntad para tener un control de nosotros mismos. Caso contrario, está el desborde, el desenfreno de las pasiones, ¿sí? Hay otra palabra que me parece también que define muy bien esta situación de las pasiones y es la palabra hedoné, que quiere decir algo así como agradable a los sentidos. Se utiliza para describir el placer que surge del estímulo a los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que gustamos, lo que palpamos. Entonces, todo lo que estimula estos sentidos, pues se convierte en placer que mueve la voluntad, que lleva a que las personas actúen. Generalmente, entonces, cuando se actúa tanto por estos deseos centrados, ¿sí? o estos deseos que se vuelven el centro de nuestra vida, estos sentimientos impulsivos, que son estimulados por los sentidos, por lo que, insisto, vemos, oímos, gustamos, olemos o palpamos, pues nos va a llevar a darle rienda suelta a esas emociones y a actuar de manera que puede traer sufrimiento y dolor para nuestra vida. El capítulo 5 de Proverbios, entonces, aparece una amonestación a los hijos, ¿sí? Generalmente asociamos también las pasiones. Pablo le dijo a Timoteo pasiones juveniles. La Biblia también habla de Elías, dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y no necesariamente las pasiones son solo inclinaciones o deseos sexuales, pasiones también tienen que ver con la ira, de hecho, eh, eh, con sentimientos extremos, ¿sí? Si uno analiza, por ejemplo, Elías no habla de pasiones inclinadas al desenfreno sexual, sino más bien a la ira, al enojo, pero también a la depresión, ¿sí? A a la tristeza. Son extremos, son pasiones que nos pueden llevar a la destrucción. Son deseos que si no eh, aprendemos sabiduría, no vamos a poder tener una vida equilibrada. Cuando advierte entonces el escritor de este proverbio, dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, ¿sí? O sea, está llamando la atención también de los sentidos. Así como los sentidos nos pueden engañar o los sentidos pueden estimular estas pasiones y pueden hacer que caigamos en desenfreno. De hecho, miren cómo funciona el mercadeo en nuestro tiempo. Están estimulando nuestros sentidos, ¿sí? Están estimulando
en nuestros ojos. Hoy estamos en un mundo que es muy visual, pero en un mundo que también es muy auditivo. Ver esas técnicas de persuasión que se utilizan hoy para vender, donde entretienen el ojo a través del oído. ¿Sí? Es como entre lo que se ve y lo que se oye se genera una confusión, y en esa confusión se están estimulando los sentidos para que la gente pues tenga una inclinación hacia sí o preferencia hacia algún tipo de producto. Y ese estímulo a los sentidos, pues lastimosamente genera ciertas pasiones que ya las personas no pueden controlar y caen en un absoluto desenfreno. Por eso vemos que semanalmente o cada 15 días estamos centrados en temas, ¿sí? Son temas que están estimulando sentidos, que mueven pasiones para de esa misma manera mover las voluntades. Así no lo entendamos. Entonces, mire cómo las pasiones, el desenfreno pasional es completamente contrario a lo que nos enseña la Biblia sobre la sabiduría. Porque la sabiduría, les decía, implica entendimiento, implica comprensión, implica conocimiento, implica prudencia, discreción, sobriedad y la capacidad de saber actuar, de saber hacer en medio de cualquier situación. Y cuando el ser humano cae en el desenfreno de sus pasiones, pierde de vista todo esto que define la sabiduría, ¿sí? Porque no hay discreción, no hay prudencia, no hay comprensión, se actúa de manera inconsciente, se actúa casi de manera, como veíamos ayer que describe Santiago, como de manera irracional, y si es de manera irracional, sería de manera animal, que así lo describe como la sabiduría de los hombres. ¿De qué advierte entonces el escritor de este proverbio? Dice, guardes para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. O sea que y aquí vamos a encontrar tres palabras muy importantes en este capítulo: consejo, instrucción y corrección. ¿Sí? Consejo, instrucción y corrección. Entonces le está diciendo, ten tus sentidos, tus oídos atentos a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Ahí yo percibo que hay dos sentidos que está llamando la atención para la comprensión. La atención a través de los ojos, o sea que cuando dice está atento a mi sabiduría es algo así como mira mi comportamiento. Es un padre, porque le dice hijo mío, o un padre o una madre que le está diciendo a su hijo, mira mi comportamiento, o sea, mi prudencia, mi entendimiento, mi discreción, mi saber hacer lo vas a ver en mis acciones, pero también inclina tu oído a mi inteligencia. Y ya hablábamos ayer de que la inteligencia es esa capacidad de conocer, de entender, pero la sabiduría es la capacidad de lo que yo hago con ese conocimiento y con ese entendimiento. Entonces dice luego, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Entonces está llamando la atención de sus sentidos. Está atento a la sabiduría, ojos, inclina tu oído a la inteligencia, pero eso va a ayudar a que tus labios, a que tus palabras conserven la ciencia, conserven el conocimiento. ¿Sí? Mire que generalmente, y eso lo dice la escritura, todo lo que el hombre tiene en su corazón, eso habla. Tal cual es el hombre en su pensamiento, tal es él. ¿Quiere conocer a una persona? Póngalo a hablar. ¿Sí? ¿Quiere saber qué tiene una persona en su corazón? Póngalo a hablar. Eso hacía el Señor Jesús. Pregúntele, póngalo a hablar y usted se va a dar cuenta de los temas que pone, de cómo habla, cómo se refiere, cómo se expresa, en qué están centrados sus palabras, y seguramente en eso están centrados sus pensamientos. Hay personas que generalmente están hablando de esperanza, de vamos a salir adelante, de la santidad, de la verdad, pues eso puede identificar lo que está en su corazón. Luego dice el versículo 3 y empieza a hacer una advertencia. O sea, le está diciendo, tienes que estar pendiente de lo que ves en mí, el Padre, de lo que oyes de mí, y que lo que ves de mí y lo que oyes de mí, en la instrucción que te estoy dando, en el consejo que te estoy dando, va a guardar tus palabras. Y luego empata y le dice,
porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de vida. ¿Sí? Entonces le empieza a advertir de las pasiones que pueden venir de una mujer, que así la describe, de labios dulces, de expresiones, eh, no sé, de adulación, de palabras lisonjeras, de palabras románticas, de eh, estímulo al ego, de adulación. Dice, ojo, esas palabras, esa apariencia, esos pasos, esos caminos que se ven deleitosos, esas palabras que se ven tan agradables, a lo único que te van a conducir es a la muerte. Y hay una cosa que seguramente nosotros podemos identificar a diario, tal vez lo pudimos haber vivido en nuestra juventud, tal vez en ciertos momentos se puedan estar viviendo, lo hemos visto en otros, y es cómo cuando por los sentidos somos seducidos, eso lo advierte la Biblia, somos llevados, y también lo va a decir Proverbios, como un cordero que es llevado al matadero, ¿sí? Porque es tan engañado y pareciera que su razonamiento se pierde, pareciera que su lógica se pierde, pareciera que, como dice la Biblia, aquella pequeña locura, aquel que es considerado sabio, es como la mosca que hace ceder el buen perfume. Aquel que de pronto se consideraba como una persona sensata, prudente, una persona discreta, una persona que sabía ser oportunamente, pero en algún momento pierde de vista lo que es, pierde de vista lo que ha oído, lo que ha visto en el Señor, y le abre una puerta, ¿sí? A través de sus ojos, a través de sus oídos, a través de su gusto, a través de lo que palpa. Mire que lo que nosotros vemos en el mercadeo, por ejemplo, en los supermercados, es lo que hace el enemigo con el ser humano. Pruebas, ¿sí? ¿Qué hace una impulsadora? Una impulsadora está en un supermercado dando una prueba, ¿sí? Y a través de la prueba, dando a conocer estimulando un gusto, estimulando un saber. Y ese gusto lo que está impulsando es el consumo. Eso muchas veces hace el enemigo, y a través de todas sus tretas y patrañas, y que el Señor lo reprenda, de darle una prueba de lo que Él está ofreciendo. ¿Y Él qué está ofreciendo? El estímulo a las pasiones. ¿Qué está ofreciendo? El placer a los sentidos. Y eso es lo que empieza a advertir en este capítulo. Dice luego el versículo 7, ahora pues, hijos, oídme, vuelve a llamar la atención de los sentidos, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, ni siquiera, o sea, ni siquiera te acerques a la puerta de su casa. Apártate, si ella toma a la derecha, tienes que tomar a la izquierda. Si ella toma a la izquierda, tienes que tomar a la derecha. Está advirtiendo claramente lo que puede, cómo puede llegar, cómo se puede presentar, pero también hacia dónde lo puede llevar. Dice el versículo 10, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Tenaz. O sea, le está advirtiendo, le está planteando todo el panorama de las consecuencias de decisiones basadas en las pasiones, ¿sí? Le está mostrando a dónde lo va a llevar cuando se menosprecia el consejo, cuando se desprecia la instrucción, cuando no se atiende la corrección. ¿Se acuerdan que les mencioné tres palabras que están en este proverbio? Consejo, instrucción y corrección. La palabra del Señor me aconseja. La palabra del Señor me instruye, la palabra del Señor me corrige. Y en ese consejo, instrucción y corrección está el conocimiento que me va a llevar a mí a la sabiduría. Mire, la Biblia
tiene, y cuando uno se pone a leerla en detalle, encuentra todos los asuntos de la vida están en la escritura. Así sea un escrito de miles de años. Tiene una absoluta aplicabilidad en el presente nuestro y por ende en el futuro, porque la Biblia tiene una capacidad extraordinaria de prevenirnos, de prepararnos, de anticiparse, de advertirnos de todas las situaciones. Siempre la Biblia nos plantea los dos caminos. Hay un camino de vida, un camino de muerte, hay un camino de bendición, un camino de maldición, hay un camino de santidad y un camino de impiedad. Siempre. Y nos da la capacidad a nosotros para elegir el mejor camino. Libertad, hablábamos meses atrás. ¿Qué es libertad? La libertad que nos da el Señor es una capacidad para elegir las mejores cosas. Esa es la libertad que Él nos ha dado. El libre albedrío no es para que actuemos simplemente caprichosamente conforme nos dé la gana, sino que es la capacidad que el Espíritu del Señor nos da para que elijamos cada día lo mejor. Esa es nuestra lucha diaria. Prestar oído, agudizar la visión, preparar nuestros sentidos para percibir los buenos consejos y las perfectas instrucciones que el Señor tiene para nosotros. Aquí vemos un hombre, un hijo, que no atiende y dice, esto es lo que me pasó. Luego dice y aconseja sobre qué mujer es la que debe acompañarle en sus días. No la que acaba de describir de la seducción que lo aparta, que lo lleva, que lo arrastra, que lo lleva a la muerte, sino habla de la mujer de su juventud y lo está enseñando acerca de la fidelidad. Y cabe aclarar de nuevo que aunque en la Biblia veamos casos de poligamia, la poligamia no está en el plan del Señor, ¿sí? La Biblia nos cuenta todas las situaciones que vieron estos hombres y entre sus situaciones sus pecados y entre sus pecados aparecen hombres polígamos, ¿sí? Pero la poligamia, por el hecho de estar en la Biblia, no indica que es aprobada por el Señor. El Señor hizo a un hombre y hizo a una mujer para que juntos fueran una sola carne. Dice entonces, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Eso es un eufemismo. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos del Señor y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Fíjate que aquí ya nos habla que lo contrario a sabiduría es también la locura, ¿sí? La insensatez, la ilógica. Y, y, y es ver, no sé, cómo las personas, fruto de darle rienda suelta a sus pasiones, eh, en lo sexual, en lo económico, cuando no tienen control de sí mismos, cuando se entregan a los vicios, a las drogas, al alcohol, son comportamientos completamente irracionales, ¿sí? Es muy triste ver jovencitos, jovencitas alcoholizados en unos comportamientos vergonzosos, tirados en la calle, bueno, una cosa vergonzosa. Y eso también es falta de consejo, falta de instrucción y falta de corrección. Aquí nos está hablando también a los padres de la responsabilidad que tenemos de acompañar a nuestros hijos, pero como primero con lo que ven en nosotros. Por eso dice, está atento a mi sabiduría. Alguien, o sea, un padre no puede enseñar sabiduría si no hay sabiduría en él. Un padre no puede enseñar inteligencia si no hay inteligencia en él. Y la sabiduría y la inteligencia, porque así lo dice la Biblia, provienen del Señor. Vamos a entregarle al Señor este nuevo día, pedirle que nos bendiga con su presencia, que nos dote de su conocimiento, de su entendimiento y que hoy podamos caminar
por sendas de justicia y de verdad. Vamos a disponer nuestro corazón para orar. Sean gratos los dichos de tu boca, Señor, en mi corazón, y que en mi corazón sean guardados para no pecar contra ti. Permíteme con humildad, Señor, atender tu voz, comprender tu voz, y que al guardarlo en mi corazón, Señor, tus palabras, tus consejos y tu instrucción guarden mis caminos. Hoy tenemos la opción, como cada día, de elegir el mejor camino, de elegir lo que es agradable para ti, de elegir lo que tú tienes para nosotros, conforme a tus planes. Te pedimos que agudices nuestros sentidos, mi Señor, y que humildemente nos conduzcamos de tu mano. Hoy te pido humildemente, Señor, que no me sueltes. Por favor, no me sueltes ni un solo instante. Por favor, no permitas que mis sentidos se engañen, Señor, que mis sentidos sean seducidos por ninguna cosa, Señor, en este mundo. No permitas, Padre, que mi corazón se aparte de ti y que todos mis deseos estén sujetos, Señor, a ti. Hoy pongo en tus manos, Señor, mis necesidades, mis anhelos, Señor, y mis dificultades. Por favor, que mi mente y corazón sea consciente que todas las buenas dádivas y todos los buenos y dones perfectos provienen de ti. Pon tu mano de bendición sobre tu pueblo, sobre el cual tu nombre se invoca, y por favor, que en medio de este mundo loco, tu iglesia, tu cuerpo, Señor, sea luz en medio de las tinieblas y esperanza para el mundo. Danos tu bendición, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.